Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡Ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Seguimos con el pueblo de Israel y nuevamente, donde se narra nuestra secuencia histórica, sigue sumido en una completa idolatría. A ellos les había sido dada la ley, los 10 mandamientos. Es de extensión universal, pero ellos tenían el privilegio de haberlos recibido primero. Por lo tanto, no se puede apuntar a que era ignorancia lo que tenían al ser idólatras en grado superlativo y ignorar la ley. En vez de someter su voluntad a la de Dios, más bien hacen todo lo contrario. Si alguien piensa, con todo lo que nos es expuesto en la creación y con toda la proclamación que hay de las Escrituras, que puede retorcerlas para hacerle decir a la Escritura una cosa distinta a la que dice, como era el caso de estos idólatras, que evidentemente los mandamientos de la ley de Dios los pervirtieron por completo, en especial el segundo, que habla de la idolatría. Si alguien cree que puede retorcer de esta manera la Escritura en otros ámbitos para salir de acuerdo a su intuición y evitarse un juicio, pues la verdad es que está soñando. Y si alguien quiere ignorar la voluntad de Dios, como hace la mayoría de este mundo, que niega incluso la existencia de Dios, pues también tendrán su merecido. Es decir, de aquí nadie se escapa, nadie se escapa. Tanto en aquel tiempo como a lo largo de la historia, y también hoy, Dios sigue ejecutando sus juicios, y lo hace con medios secundarios. Dios no aparece como Neptuno con un rayo en la mano y va nación por nación haciéndole caer el rayo, sino que Dios utiliza medios secundarios. Y lo hace a través de su providencia, y lo hace de diversas formas. En aquel tiempo permitió que las naciones vecinas, a causa de la idolatría de Israel, invadieran completamente su territorio. Así, el primer libro de Reyes, en el capítulo 20, se nos dice que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Pero todo esto ocurrió no por casualidad. Esto ocurrió como un castigo por la idolatría atroz en la que estaba sumido el pueblo de Israel. En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 1, se nos dice también que después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y de Siria, se nos dice en el capítulo 5, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, que es la que luego sirvió en la casa de Naamán, y por lo que se desarrolló aquella historia tan espectacular con Naamán el sirio. El asunto es que si no tenemos discernimiento de cómo Dios actúa por medios secundarios para cumplir sus propósitos y ejecutar sus juicios, estas guerras en las que estaba sumida Israel nos parecerán normales y fruto de malas decisiones, de la casualidad, del azar, de la política, en fin, nos parecerán normales. Si no tenemos discernimiento de la terrible situación que le sobrevino a Job, que por accidente se derrumbó la casa donde estaban sus hijos y todos se murieron, fue un accidente, ¿qué le vamos a hacer? Resultó que vinieron bandas de saqueadores y le robaron todos sus rebaños, ¿qué le vamos a hacer? Y encima se quedó sin salud por algo que le pasó, tocó, le sobrevino, ¿y qué le vamos a hacer? Si en todo esto no tenemos discernimiento, pues entonces estamos perdidos. En el caso de Job,
Ya se nos relata en el primer capítulo cómo Dios estaba detrás de todo esto, permitiendo todo lo que permitió que le ocurriera a Job. Por lo tanto, sabemos que absolutamente nada se escapa del gobierno de Dios sobre todo el mundo y sobre todos los detalles que ocurren en el mundo. Y si no tenemos discernimiento de cómo hoy también ejecuta sus juicios con medios secundarios, como lo ha hecho siempre, las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos parecerán normales, porque el cristiano en general no suele asociar una cosa con la otra. No lo asocia. En este aspecto, su falta de discernimiento es extraordinariamente colosal. Pero en realidad lo que ocurre es que Dios sigue ejecutando sus juicios, a pesar de que el entorno de la cristiandad ni se entera. Todo es casualidad, todo es el azar, todo es cosas que pasan, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto no es lo que enseña la Escritura. Dios ejecuta sus juicios. En el caso de Israel, siguió con su idolatría atroz, con el consecuente alejamiento de Dios, lo cual no impidió que Dios levantara hombres que le sirvieran, como es el caso de Eliseo. Eliseo es un disidente, como el resto de los profetas, en contra de todos y de todo. Ahí tenemos a Eliseo, en contra del sistema. Eliseo trabajó con gran tesón en la preparación de predicadores jóvenes que fueron a estudiar, fueron formados en escuelas que se les llamó bajo el nombre o con el nombre de los hijos de los profetas. Esto no quería decir que los que estaban allí estudiando eran hijos de profetas, sino que esto era un formalismo del lenguaje hebreo que denominaba a estos estudiantes de esta manera: los hijos de los profetas. Pero repito, no porque fueran sus padres profetas, sino porque se denominaba así a este tipo de escuelas. Había un grupo de ellos en Betel, otro en Jericó, según nos dice el libro segundo de Reyes en el capítulo 2, y otro en Gilgal. Y es en este último lugar donde vemos que Eliseo pasaba más tiempo enseñando a estos jóvenes, enseñándoles. Que Eliseo actuaba como supervisor de esta escuela es evidente, de esta y de las otras, ya que los profetas jóvenes le llaman varón de Dios, le llaman amo y le llaman señor. Por lo tanto, la posición de Eliseo era de gobierno absoluto sobre estas escuelas. Y con estos antecedentes se marca el estudio de nuestro texto, al que vamos a centrarnos hoy, y que se divide en 3 puntos. El primero nos va a narrar la historia, cómo se desarrolla, el contexto histórico. Luego vamos a ver cómo dentro de la historia hay accidentes, y luego vamos a ver algunas aplicaciones que se derivan de nuestro texto. Así que vamos a ver el contexto histórico, el contexto donde se desarrolla la actividad que están llevando a cabo estos jóvenes profetas, que quiere decir jóvenes predicadores. Los hijos de los profetas, dice nuestro versículo primero, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. En la petición de estos estudiantes no encontramos un deseo codicioso para querer tener unas instalaciones majestuosas que causasen furor en todo el entorno y que se quedase todo el mundo boquiabierto de ver el espectacular edificio donde se congregaban y donde estudiaban estos hombres jóvenes. No. Esto hubiera sido desde luego reprobado por Eliseo. Lo que aquí nos encontramos es que hay una necesidad de tener espacio para desarrollar mejor la actividad en la que estaban envueltos. Y es que eran estudiantes, y eran muchos estudiantes. Entonces necesitaban espacio, y no eran los estudiantes que a las 5 de la tarde se van a su casa y luego vienen al día siguiente, si no se van por ahí a hacer otras cosas. No, aquí estaban 24 horas sobre 24 horas. Era un internado. Así que aquí había algo de mucha incomodidad que había que resolver. Pues estaban igual que nosotros. Necesitamos un espacio mucho mayor, mucho más amplio, pero no porque a nosotros nos gustaría tener un edificio súper majestuoso, sino porque no cabemos todos en nuestro lugar. Por lo tanto, necesitamos ampliar el lugar en el que estamos para que todos los que estamos y todos los que quieren venir puedan hacerlo sin ningún tipo de impedimentos. No es suficiente nuestro lugar de culto, necesitamos más lugar de culto. Pero no es un tema de codicia, no es un tema de querer aparentar más, es un asunto de necesidad. Y es así como ellos estaban. Al contrario de lo que hizo Giezi, que solo pensaba en sí mismo,
Aquí tenemos una necesidad que es para todos. En el caso de Giezi, lo hizo por ambición. Buscó las excusas necesarias para obtener un resultado que le beneficiaba económicamente. Pero lo que motivó su pecado fue la codicia. Pero de esto no es de lo que estamos hablando aquí. Estos hombres no fueron movidos por la ambición de poseer un lugar prominente desde donde decir, pertenecemos a este lugar y estamos dando luz a Israel. No, fue un asunto de necesidad. El tema es confundir necesidad con ambición. Ese es el problema en el que podemos caer. Confundir necesidad con ambición. Y en la época en la que vivimos, pues esto se da con bastante frecuencia. Voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo entre muchos que se pudieran poner, no para que luego me exponga que me tiren dardos, flechas y piedras, que es un ejemplo. Un ejemplo. Las mamás que salen fuera a trabajar, ¿lo hacen por ambición o lo hacen por necesidad? Los niños se quedan desde muy tierna edad, meses algunos de ellos en guarderías, esto es lo que vemos habitualmente en el mundo que nos rodea, o quedan al cuidado de las abuelas o al cuidado de cuidadoras que hacen horas para cuidar a los niños. La excusa de siempre que se expone nos suenan a las palabras de Giezi. Es decir, en el mundo en el que vivimos, el mundo impío en el que vivimos, las mamás prefieren dejar a sus hijos al cuidado de una cuidadora o lo que sea, aunque le cueste lo mismo del salario que ellas tienen en su trabajo normal, pero lo que buscan es quitarse al niño de en medio. Pero si tú piensas eso, no tengas hijos. Ten un gato y ya está. Es más dinámico, va a hacer pipí a su sitio, dice miau, viene contigo y te acaricia. Bueno, algunos. Pero entonces no tengas un hijo. O sea, piensa un poco. El asunto es que siempre hay excusas para tener, o para desear, o para ambicionar dinero. Quiero más dinero, quiero una casa mayor, quiero 3 coches, quiero. Esto es lo natural en el mundo en el que vivimos. Que la gente trabaja al 99% por ambición. Y además el sistema está hecho de tal manera que hace 50 años, trabajando solamente el padre, tenía un piso, podía incluso conseguir una segunda vivienda o una en la playa, y daba para todo, y hoy trabajan los dos y no llegan a fin de mes. No sé si alguien se ha dado cuenta del engaño del sistema, porque antes pagaba impuestos uno y ahora pagan impuestos 2. O sea, está hecho, desde luego, con bastante inteligencia. En el mundo en el que vivimos esto es lo natural, que la gente trabaje por ambición. Pero los creyentes tenemos principios que nos separan de la gente del mundo, y es en eso en lo que tenemos que pensar. Si una familia delante de Dios, sin poner por medio las excusas de Giezi, reconoce que ambos tienen que trabajar por necesidad, es lícito que lo hagan, evidentemente. Si es por necesidad, es lícito que lo hagan. Ahora, si la motivación es la ambición de darse caprichos porque quiero ir 3 veces de vacaciones al año, una a Japón, otra a Hawái y otra a la Patagonia, pues eso vale algo más de 10 euros. Si quiero, en vez de una casa de 3 habitaciones, una de 6, y si en vez de vivir en Vallecas quiero vivir en La Moraleja, pues evidentemente eso hay que pagarlo. Pero aquí ya estamos hablando de ambición, no estamos hablando de necesidad. Para conseguir esto, y para alimentar toda esta codicia, pues se sacrifica la educación de sus hijos. Así que dependiendo de la motivación para una cosa u otra, es pecado o no es pecado, haciendo lo mismo. Pero aquí el matiz es la motivación. Desde luego, esto entra dentro del ámbito de cada matrimonio, que dará cuentas a Dios por la educación de sus hijos. Pero desde la Iglesia no nos vamos a meter en este asunto. Cada matrimonio verá cómo dedica su tiempo y su dinero y cómo atiende a sus hijos. Y tiene que ver si lo hace por ambición, deja a sus hijos abandonados a terceros por ambición, o es una necesidad, porque tiene que trabajar, porque si no es imposible salir con todos los números en orden a final de mes. Esto queda a la conciencia de cada uno. Así que por favor no me acribilléis cuando salga, porque la Iglesia no se va a meter en este campo en absoluto. Entendemos que esta escuela donde estaba ahora Eliseo había crecido bastante en los últimos tiempos, lo cual suponía un incremento notable en el número de estudiantes.
Y de acuerdo con esta situación, pusieron en conocimiento de Eliseo de forma respetuosa una necesidad real que había en esta escuela. Observamos que no llevaron a cabo nada hasta que Eliseo les autorizó para ello, lo cual demuestra su obediencia y su sometimiento a quien dirigía la institución y les enseñaba. No hicieron nada hasta que Eliseo no les dio su aprobación, pero tuvieron iniciativa. Vamos ahora, es lo que dicen después de haber puesto esto, es lo que dicen para exponer esto ante Eliseo. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y Eliseo les dijo, andad. Estos hombres habían pensado en el resto de sus compañeros y en habilitar un lugar más conveniente para que pudieran convivir en un entorno suficientemente espacioso para que todos pudieran desarrollar sus actividades sin impedimentos del espacio o con la suficiente soltura para llevar a cabo sus estudios. Eran hombres humildes a los que no les afectaba la grandeza, no querían grandeza, querían tener el espacio para hacer todo lo que necesitaban, algo lícito. Fijaos que no hablaron de edificar con madera de cedro, que era muy suntuosa y que daba un aspecto enormemente diferente. No, es un árbol sin más, el primero que pillemos en el camino. Desde luego, no tuvieron que llamar a un arquitecto para que hiciera los planos. Tampoco al aparejador, luego pagar las tasas municipales para que le dieran el permiso de edificabilidad, luego asegurar a cada uno de los que iban a trabajar, luego el seguro de responsabilidad civil por si alguno se caía de la edificación, luego el permiso de obras, luego el permiso para cortar los árboles, luego que los árboles no estuvieran protegidos y que acabasen en el juzgado y en la cárcel, en fin, creo que Ángel sabe un poco más de esto también. En fin, menos mal que estamos en democracia. Por eso estamos con todo tan bien organizado. Lo que pasa es que te cuestan los papeles más que la edificación. Y en edificar tardas 2 semanas y en obtener los papeles 2 años. Pero bueno, salvo esto, menos mal que estamos en democracia, que nuestros gobernantes se preocupan siempre del ciudadano, en atendernos, como aquí también ocurría. Ante esta solicitud del profeta, de los estudiantes, el profeta les dijo, andad, lo cual evidencia que Eliseo estaba conforme con la disposición mostrada por estos estudiantes de llevar a cabo esta edificación. De esta respuesta entonces aprendemos el carácter del propio profeta, que evidencia también su humildad. Percibió que la propuesta tenía toda la lógica del mundo, de acuerdo a la necesidad imperiosa que esa escuela tenía. Desde luego un hombre orgulloso no aceptaría que cualquiera de los suyos le dijese lo que tenía que hacer o qué mejoras se pueden hacer. Un hombre orgulloso no lo aceptaría, pero Eliseo sí lo aceptó, por supuesto que lo aceptó. Hay mejoras, muchas mejoras que hacer. El tema es que vamos a trabajar. Esto es lo que le están comentando sus estudiantes. Vamos a trabajar. Fijaos que no estaban pensando a ver si Eliseo nos da ejemplo. Porque, como sabéis, los que dirigen al pueblo de Dios siempre tienen que dar ejemplo. Y dicen, como el Señor lavó los pies a los discípulos. Sí, se los lavó una vez, pero no se los lavó todos los días. Lo hizo como ejemplo para que los siguientes 2 millones de días lo hicieran los otros. Pero esto es el ejemplo. Y aquí vemos que no estaban esperando. Bueno, a ver si Eliseo nos da ejemplo, se va al bosque, corta 200 árboles, los limpia, hace vigas, viene, edifica, y con esto ya tenemos ejemplo para luego si hay que edificar algún día. No pensaron nada de esto. Fueron ellos mismos a cortar los árboles y fueron ellos mismos a edificar. Ellos vieron una necesidad y tomaron la iniciativa, que es lo que se espera de todo hombre, especialmente si es creyente, la iniciativa. Así que dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Iré, claro que iré. Esta respuesta nos muestra el respeto que existía entre ellos y el amor de estos estudiantes hacia su maestro. Ven con nosotros y mira lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a desarrollar, todo lo que vamos a cortar. La humildad del profeta, en su respuesta, se añade a la petición de los estudiantes para que le acompañen. Así que vemos que había una buena relación entre los estudiantes y su maestro, porque si no, desde luego no le hubieran dicho que fuera con ellos. Como estaban satisfechos y contentos con su maestro, ven con nosotros, vente con nosotros y mira lo que vamos a hacer.
Así que había un corazón enseñable, había un respeto hacia su maestro, una deferencia hacia su posición y una obediencia a la Escritura que se manifestó también de una manera notable porque ellos eran los primeros que obedecían a Eliseo, porque obedecían a la Escritura, obedecían a su maestro. Esta es la secuencia. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Así que aquí vemos algunas cuestiones sobre estas personas jóvenes, que al contrario de lo que ocurre en nuestra generación, ellos no estaban esperando a que otros hicieran por ellos su trabajo, sino que ellos empezaron a hacer su trabajo. En nuestra generación impía, lo que menos te esperas ver es que los hijos ayuden a los padres y los hijos trabajen para los padres. Esto no, son los padres que trabajan para los hijos. Mi niñito tiene 45 años, mi niñito, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que ayudarle. Y encima el niñito de 45 años denuncia a su padre porque no le da la paga que le corresponde. Claro, con esa edad es normal que le denuncie. No se va a quedar el pobre niño en la calle pidiendo limosna con esa edad tan pueril. Pues esto no es lo que nos encontramos en el texto. Ellos están ahí trabajando arduamente, ellos están apoyando, ellos están aportando, ellos tienen los recursos de su fuerza y de su inteligencia puestos al servicio de la obra en las que están inmersos. Recuerdo un joven que estuvo viniendo durante unos meses a la iglesia y que tenía mucha disposición de ayudar. Estaba continuamente: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Hablaba bastante: ¿en qué puedo ayudar? Y tenía, de los primeros años de la iglesia, que me quedé un tiempo sin ordenador porque era más pobre que las ratas, y entonces hacía todo a mano. Y entonces le dije: pues mira, puedes pasar estos sermones que los tengo manuscritos a formato digital. Y entonces el chaval me dijo: ¿tú crees que yo soy tu becario? Vaya, esto sí que me impactó. Porque claro, estaba continuamente diciendo que quería trabajar, en qué podía trabajar, y le doy un trabajo y me dice que si yo pienso que es mi becario. Gracias al Señor se fue de la iglesia, gracias al Señor. Pero esto es lo que encontramos a veces de forma espectacular. Esto es lo que hace el mundo impío en el que vivimos, pero desde luego esto no lo esperamos de los creyentes. En una sociedad como la nuestra, que es egoísta, desobediente a los padres, ingrata, sin afecto natural, vanidosa, arrogante y soberbia, desde luego solo el poder de Dios cambia los corazones y cambia las mentes y cambia la voluntad para someterse en obediencia a la Escritura y vivir como Dios demanda, de acuerdo a su palabra revelada. Así que esto es lo que esperamos del mundo creyente. Desde luego, del mundo impío no esperamos absolutamente nada. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: los accidentes que ocurren en medio de esta actividad que se está desarrollando. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Un accidente acaba de ocurrir. El hacha ha salido volando del mango. En un sentido es absolutamente verdad que nada ocurre por accidente en un mundo que Dios gobierna. Nada ocurre por accidente. Pero en otro sentido es igualmente verdad que los accidentes ocurren en el reino de los hombres. O ocurren los accidentes. Esto requiere una definición del término accidente. ¿Qué es un accidente? Es cuando se produce algún hecho provocado sin intención del actor. Es decir, cuando tú estás haciendo algo y las cosas no salen como tú tenías previstas, porque hay cosas que no puedes prever. Del lado divino, como ya sabemos, nada ocurre en este mundo sin que Dios lo haya ordenado. Pero del lado humano, muchas cosas son el resultado de nuestras acciones que o bien no hemos pensado o bien que se escapan a nuestro control, porque este hombre no podía saber que el hacha saldría disparada de su mango. No había intención en este hombre para que la cabeza del hacha saltara, pero saltó. Esto es un accidente. Lo que más nos sorprende son esos accidentes que se llevan por delante las vidas de las personas. Las muertes que hay a lo largo del año por causas ridículas, como son accidentes de hogar, son miles. Miles de personas mueren porque resbalan en la bañera, porque bajando unas escaleras tropiezan y se desnucan, y por cosas así, accidentales, sumamente triviales, miles de personas mueren. Miles de personas son llamadas
a la presencia del Señor. Pero también ocurren otros accidentes por los cuales pecadores llegan al conocimiento de la verdad sin que ellos mismos se hubieran imaginado cómo la palabra le podría llegar. Por ejemplo, hace un par de siglos, muchos sermones de Spurgeon se divulgaron por todo el mundo. Como había tantos, pues acabaron en los periódicos y acabaron, ya sabéis que cuando los periódicos, no ahora, sino ahora quizá lo hagan, pero antes, todos los periódicos que sobran y que no han salido a la venta, pues se venden al por mayor a peso para los comerciantes, para que envuelvan sus productos. Muchos de esos periódicos, con los sermones de Spurgeon, sirvieron para envolver pescado y para envolver otras cosas. Esto llegó a muchos hogares. Y muchos hogares, cuando no había muchos libros que leer, porque no había dinero ni para comprar libros, y te llegaban este envoltorio del pescado o de cualquier cosa que comprabas, pues la gente se entretenía en leerlo porque no tenía otra cosa. Esto es lo que sabían leer. Pero ese es un medio que Dios usó para salvar a muchos. El envoltorio de los pescados y de otra cantidad de material que llegaba a los hogares con sermones que la gente los leía y eran llamados por Dios a la salvación. Fijaos qué accidentes también Dios lleva a cabo para que la salvación llegue donde nadie jamás imaginaría. Pues llega. La acción inmediata de este joven fue gritar: ¡Ah, Señor mío! ¡Era prestada! Esto nos muestra algo bastante interesante, y es la diferencia en la percepción y valor de las cosas que había en aquel tiempo y la que hay en nuestros días. Porque si en nuestros días alguien va a hacer esto, que lo haría para entretenerse, y se le cae el hacha, sale disparada el hacha, en vez de gritar como este hombre aterrorizado por lo que había perdido, en nuestros días seguro que se parte de risa. Es que es fantástico que se me haya caído el hacha, que además no era mía. Pues anda, y que le den al que me lo ha prestado. ¿Qué más está? Vamos, yo estoy seguro que esa es la reacción inmediata, tal y como vemos en el mundo en el que vivimos. Pero esto no es lo que ocurrió en la mente de este joven. Desde luego en aquel tiempo el metal no era algo que estaba al alcance de cualquiera. No. Había pocos recursos para obtener metales. No abundaba, incluso los arados de la época eran de madera, no eran de metal. Equipar a un ejército con espadas no era lo habitual, aparte de que el ejército no era profesional como lo tenemos también en nuestros días, sino que la gran mayoría de ellos eran campesinos que estaban obligados a servir a su rey y iban con todos los aperos de labranza que tenían en sus fincas. Ese era el armamento en general de muchos de los ejércitos. Y otra pregunta que debemos hacernos es: ¿no os parece extraño que este tipo de cosas, como lo que ha ocurrido aquí, este accidente con este joven, ¿no os parece extraño que este tipo de cosas ocurran mientras estamos cumpliendo un deber? Mientras que estamos cumpliendo un deber para honrar a Dios, para enaltecer su nombre, para cumplir sus propósitos en obediencia a su palabra, parece que hay multitud de cosas que vienen de frente, que nos estorban en lo que vamos a hacer. Que era imprescindible tener un hacha para cortar los árboles y hacer la edificación, y el hacha se va. Por este tipo de accidentes que pueden ocurrir, o otros más graves, el Señor ya había incluido en sus leyes civiles este tipo de circunstancias para regular la conducta de su pueblo, porque aquí en este caso el hacha se fue al agua. Pero imaginaos que el hacha se va a la cabeza de alguien. El Señor, en Deuteronomio 19:5, ya lo había previsto. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades de refugio y vivirá. Dios ya había previsto estas cosas accidentales. Estamos envueltos en situaciones que escapan a nuestro control y que fácilmente podrían acabar haciendo un gran daño. Le comenté a nuestra experta jurídica, a Carmen Pavía, sobre este asunto de los accidentes que pueden producir muerte, como el que previene también la ley civil de Israel, que el Señor les dio. Y ella dice, si le da un hachazo es un homicidio porque concurren los tres elementos que lo definen. El primero, destrucción de una vida humana mediante la acción del que empuña el hacha. El segundo, la relación de causalidad. La muerte es consecuencia directa de su acción. Y en tercer lugar, ánimo homicida, ya sea directo, es lo que quería esa persona hacer,
ya sea indirecto, eventual. Si doy el hachazo por el sitio en el que está una persona, seguramente lo mataré. No es lo que busco, pero no me importa si como consecuencia de mi acción lo mato. Me da igual. Sigue diciendo, será un homicidio imprudente o culposo si no quería matarlo. Pero hay inobservancia de los deberes de cuidado. Por ejemplo, no revisó el estado de su hacha. Es posible que este hombre no revisase el estado de su hacha, porque si se le salió volando del mango, el hacha no estaría bien. Debería haberse asegurado de que el hacha estaba en su sitio. Y esto suponiendo que fuera de su propiedad. Si no es de su propiedad, veremos. O no la empleó en el lugar expreso que había para usarla, sino donde tuvo el capricho de hacerlo. Solo se debería reprochar el daño causado si el sujeto podía haber cumplido las normas observando una conducta que cabría esperar de cualquier otra persona en su lugar, y no lo ha hecho. Es decir, si sabes que aquí no se puede hacer y nadie lo hubiera hecho, ¿por qué lo haces tú? Pues entonces, desde luego que eres culpable, porque esto se excede a toda la lógica. Pues esto es lo que dice nuestra ley civil, pero ves que está en consonancia con la ley civil que hace 4.000 o 5.000 o 6.000 años Dios ya le dio a Israel. Estamos en sintonía. Notamos que este estudiante no consideró a Eliseo como alguien demasiado alejado de las situaciones que les envolvían y entonces no le dijo nada, sino que al primero que se lo dijo fue a Eliseo. ¡Ay! Parece demostrar que él consideró su pérdida como una prueba, sin ninguna esperanza de que pudiera ser recuperada el hacha que se le había caído al agua. ¿Dónde está el hacha? Con todo lo que hay en un río y todo lo que hay en el fondo del río, que es bastante tupido de vegetación y de cieno y de arena y de vete a saber qué más. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó Eliseo un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Por el término usado en el original parece referirse a que era un árbol pequeño lo que Eliseo cortó. Al arrojar el palo, que sería consistente para soportar peso, qué casualidad que el palo entró en el ojo del hacha y la sacó a flote. Qué casualidad. Y también que el palo pudiera soportar el peso del hacha. Pero esto es un milagro. Hoy lo atribuirían a accidente. ¡Ay, qué gracioso! Esto es un milagro. Así que vamos a ver en tercer lugar algunas aplicaciones. ¿Qué se desprende de este texto? ¿Qué nos quiere enseñar este texto aparte de la historia? Porque hemos visto la historia. Pero ahora vamos a ver qué hay detrás de la historia y cómo se aplica a nuestro caso particular. No voy a hablar de los hachas que nos tenemos que tirar los unos a los otros. Eso no es lo que enseña la historia. Enseña algo mucho más grande. Lo primero es la ley y el Evangelio. La ley en el Evangelio. Este accidente nos sirve para ilustrar lo que queda reiterado por la ley y por el Evangelio de una manera amplísima a lo largo de toda la Escritura. Aquí hay un ejemplo de la terrible situación del pecador y hay un ejemplo de lo que hace la gracia de Dios para impartir la redención sobre pecadores. Como resultado, sabéis, del descontento con la posición que el hombre tenía ante Dios y en su afán de ser como Dios, porque estaban escuchando a la serpiente, seréis como Dios, en su afán de querer ser como Dios, el hombre desobedeció. Ahí vino la caída. Ahí vino la caída. Ahí está toda la humanidad. Ahí vino la caída. Y esta caída del hacha en el Jordán es una figura del elegido en su estado natural, cuando venimos a este mundo. Dios nos ha llamado ya desde la eternidad, pero venimos a este mundo como todos los demás. Muertos y condenados por la ley a causa de nuestros pecados y delitos. Somos incapaces de hacer algo para librarnos de la muerte eterna, ya que por nuestras propias fuerzas no podemos, es imposible salir de donde estamos. Esta cabeza del hacha de metal le era imposible salir de la profundidad del río a la superficie, imposible. De hecho, nuestra propia naturaleza nos somete cada día más al abismo de la perdición. Nuestra propia naturaleza, a eso nos arrastra. De la misma manera que fue necesario un milagro para que esa cabeza de metal saliera a la superficie, no por sí misma, sino por la mediación del poder de Dios que usó elementos secundarios, como fue este palo arrojado al agua en el lugar donde estaba la cabeza del hacha, así también ocurre con la salvación. Exactamente, es una ilustración. Así ocurre con la salvación.
Cristo nos toma desde la profundidad del abismo para sacarnos a la vida por medio de la predicación del Evangelio. Este es el medio que Dios usa para darnos la fe. La fe viene por el oír. Entonces es cuando venimos a la vida, cuando salimos del abismo, cuando venimos a flote, cuando realmente hemos sido salvados por Cristo. Para nosotros es imposible salir, pero no para Dios, que es quien nos saca. En segundo lugar viene la restauración. Este incidente puede también tomarse para transmitirle al creyente cómo podemos ser restaurados después de nuestras caídas, cómo podemos ser restaurados de algunas bendiciones que hemos perdido por completo. Puede que haya aquí alguno de nosotros que ya no dedica tiempo a la oración y se siente frustrado porque es incapaz de orar cada día, no se acuerda, se le pasa el tiempo, no tiene tiempo, no sabe qué decirle al Señor, impotente. O ya no tiene ningún deseo de leer las Escrituras y cada vez que se sienta para leer las Escrituras le parece algo superior a sus fuerzas. Cada vez que intenta abrirlas se siente incapaz. Y esto le produce un profundo pesar porque sabe que eso es lo que tiene que hacer, pero no sabe lo que le pasa porque no puede hacerlo. Puede que otros hayan perdido su paz y su gozo y estén agitados por todo cuanto le envuelve, porque están en medio de 1000 problemas y cada vez que intentan solucionar uno, salen 3. Otros pueden estar en medio de tormentas que les azotan por diversas causas y no consiguen salir. Otros tienen puestas sus esperanzas en llegar a metas lícitas y no hay forma de llegar al puerto. No hay forma. Se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, oran y suplican y no pueden llegar al puerto. El asunto es que estamos en una guerra de desgaste, que significa te voy a agotar. Este es uno de los planes del maligno, te voy a agotar. Una guerra de desgaste que Satanás aplica y en todos los casos el diablo te dirá que desistas. No merece la pena seguir si ves que no tienes resultado ninguno. A lo mejor no eres un creyente, por eso no tienes fuerzas ni para abrir la Biblia ni para orar. Yo creo que no eres creyente, así que dedícate a lo que hacen los no creyentes. Únete a los impíos y al final ahí estás a gusto. Y así el diablo empieza a trabajar con la mente. Así nos empieza a querer retorcer el sentido de las cosas, pero nosotros sabemos perfectamente que no es así. Pero el ataque de Satanás es extraordinario. Desiste ya de esa carga que tienes, que no merece la pena ni orar, porque ves que oras y el Señor no cumple lo que tú le pides. Claro, cuando eso te venga a la mente, recuerda que Dios no es Aladino, con su mago, con su genio. Que Dios no está para cumplir nuestros deseos, está para que cuando nosotros estudiamos las Escrituras y vemos todo lo que Dios hace, sometamos nuestra voluntad a la suya, no es la suya a la nuestra. Esto es lo que intenta convencernos Satanás, que tenemos que orar y los deseos cumplidos. Pero nos hemos equivocado, porque esto no es lo que enseña la Escritura. Nuestro deber es orar, y el deber de Dios es hacer su voluntad en los cielos y en la tierra. Y el nuestro es orar. También nos tienta para que no leamos las Escrituras, porque leo las Escrituras y no me entero de nada. Cojo Levítico, el libro de Levítico, no me entero de nada. Bueno, pues bienvenido. Espérate que alguien te lo explique, porque es bastante denso, pero hay otros libros muy interesantes en las Escrituras que te alientan, te animan, te consuelan. Los Salmos, muchas de las cartas de Pablo cuando habla de la fortaleza, el valor, lo que tenemos que tener en mente, cómo tenemos que vigilar nuestra mente, cómo tenemos que gobernar nuestra mente. También nos dice Satanás, todo lo que has hecho ya es irremediable, vas al infierno. Así que, como tú sabes que vas al infierno, ¿para qué vas a seguir luchando? Déjate arrastrar por la corriente y sigue con el resto si vas a ser infinitamente más feliz. Claro, lo que no te sigue diciendo es que vas a ser muy feliz en este mundo. Te quedan 3 años, 10 años, 20 años, ¿y luego qué vas a hacer? Cuando pase ese tiempo, ¿qué va a pasar? Pero Satanás usa todas sus tretas
para destrozar al creyente, a argumentarle, intentar convencerle para que desista de todo, porque tiene muchas batallas por delante. Pero este pasaje revela cómo nuestra situación puede recuperarse. En primer lugar, aunque sea con mucho esfuerzo y sin ganas, dedica unos minutos a pensar en lo que Dios hizo en Cristo para salvarte. ¿Qué es lo que Dios hizo en Cristo para salvarte? Piensa. Dedica unos minutos a pensar. Es una realidad que el Dios eterno, ante quien los ángeles escondían su rostro, de la gloria que irradiaba de él, se humanó. Yo creo que ninguno de los seres humanos haríamos eso. Vamos, yo no lo haría. Pero Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Se humanó para arrancarte de las garras de Satanás y llevarte a su reino para toda la eternidad. Esto es lo que hizo. No es que simplemente la ilustración nos sirve de que tiró un palo Eliseo, encajó en el hacha y la sacó a flote. No, no, es que dio su vida, dejó su trono de gloria, su majestad. Se hizo un hombre, sufrió en medio de la sociedad en la que le tocó vivir y luego murió clavado en la cruz. Eso es lo que hizo para arrancarte de la muerte. Recuerda el altísimo precio de tu salvación. Recuerda eso. Cuando estés ahí que no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, no tengo ganas. Recuerda. Un par de minutos solamente, recuerda. Recuerda. Porque Cristo pagó con su vida el que nosotros tengamos vida. Lo pagó con su vida. Así que no pases por alto esta situación porque te servirá, te motivará y te llevará a hincarte de rodillas y suplicarle a Dios que te perdone y que te ayude y que te dé fuerzas. Te ayudará. Entonces, ora así al Señor y expón tu carga. Hazlo con sinceridad. Fijaos, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! Define. ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre definió lo que estaba pasando. Tenía un hacha, estaba cortando el árbol, era prestada y se le cayó. Definió absolutamente toda la escena. Define tu escena con el Señor. Esto es lo que significa confesar los pecados. Confesar los pecados no es ponerse delante del Señor y decir: Señor, perdóname, hasta mañana. Hombre, así no vas a avanzar nada, porque no sabes ni de qué estás pidiendo perdón. Entonces, ¿cómo vas a corregir algo que estés haciendo mal si no identificas qué es lo que estás haciendo mal y le suplicas al Señor que te ayude a corregir aquello que estás haciendo mal? Por eso tenemos que confesar nuestros pecados en detalle, porque así seremos conscientes de lo que estamos haciendo, seremos conscientes de que lo estamos exponiendo delante del Señor y esto nos ayudará. Dios nos ayudará en medio de nuestra batalla si confesamos los pecados de esta manera. En segundo lugar, en tu oración delante del trono de la gracia, identifica exactamente todo lo que tienes delante del Señor para que te ayude. Esta es una consecuencia de lo anterior. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó el hacha? Y él le mostró su lugar. Indica exactamente qué es lo que está pasando. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer las Escrituras, de cuántas cosas más no tengo ganas. Estoy en medio de una tormenta tremenda y por lo tanto estoy hundido, estoy desalentado, estoy desconsolado. Pero tenemos que definir y tenemos que determinar dónde está esa aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que nos está afligiendo tanto? ¿Qué es lo que nos está afligiendo tanto? Tenemos que descubrir la causa por la que estamos perdiendo nuestro contacto con Dios. Porque en cuanto nos pasa algo, el contacto con Dios se anula rápidamente. Y todos nosotros tenemos esa experiencia. Por lo tanto, hay que ir al fondo del asunto. Es entonces cuando tenemos el punto de partida para poder avanzar. A partir de saber de dónde hemos caído y qué caído, en qué situación estamos en la caída, entonces podemos avanzar. En tercer lugar, tenemos que aprovecharnos de los medios de gracia que nos han sido dados para nuestro crecimiento espiritual. Fijaos que este joven confiaba en que Eliseo podría
subsanar aquel accidente que le había ocurrido. Confiaba en que Eliseo se pusiera en su lugar y actuase como si hubiera perdido su propia hacha, con el valor que en aquel tiempo tenía. Lo cual nos enseña que debemos suplicar que se nos impute a nosotros los méritos de Cristo, porque de la misma manera que este joven quería que Eliseo se pusiera en su lugar para ayudarle en la situación, nosotros queremos que Cristo se ponga en nuestro lugar, que es lo que ha hecho sin nosotros pedírselo, para que nos saque de nuestra situación. Cristo se puso en nuestro lugar en la cruz y cargó con nuestra culpa, asumiendo lo que la ley demandaba de nosotros. Y la ley demandaba la muerte. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Pero no olvides que todo esto viene después de una confesión sincera del pecado. Ahora, si te pones delante del Señor y empiezas a justificar tu pecado, a poner las excusas, y que esto no lo haces por tal razones, y lo otro por tal razones, y lo otro por tal razones, pues ya te estás justificando tú mismo. No te hace falta que nadie te justifique. Es que para acercarnos a Dios, nuestra justicia propia la tenemos que arrancar de nosotros. No tenemos justicia ninguna. La justicia es de Cristo. Por eso se nos indica clarísimamente que confesemos nuestros pecados, que busquemos el arrepentimiento. Y así Dios nos concede el perdón y nos restaura. Pero ese es el camino. En cuarto lugar, tenemos que estirar la mano de la fe para apropiarnos de las promesas que tenemos en Cristo. ¿Qué nos dice nuestro texto? Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Es decir, tenemos que esperar en la bondad de Dios y en su gracia. Tenemos que hacer algo por nuestra parte para obtener lo que necesitamos, porque no es mágico. La gente piensa, el mundo cristiano en general piensa que todo lo que recibimos de Dios es mágico. No es cierto. Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros, Dios nos da todos los recursos, pero nosotros tenemos que hacer algo. No te vas a morir de hambre, tienes aquí un plato enorme de comida, pero si no te lo comes tú, te vas a morir. Pues eso es lo que tenemos en las Escrituras. Si tú no tomas las Escrituras, si no las ingieres, si no las degustas, te vas a morir de hambre. Tu contacto con Dios se va a enfriar, se va a alejar por completo. Y entonces no querrás acercarte porque sabes que tienes tantos pecados que Satanás te induce a pensar, ¿cómo con tantos pecados te vas a poner delante del Señor? Pues sí, con tantos pecados te debes poner delante del Señor. Con tantos pecados y más. Porque ya sabéis que donde el pecado abundó, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia. Así que en las aplicaciones hemos visto la ley y el evangelio, la restauración y ahora en tercer lugar, el crecimiento. Si estamos más o menos bien y nos... más o menos, vamos saliendo a flote más o menos, entonces es el momento de mejorar este más o menos. Tenemos que mejorar. Y lo primero que tenemos que hacer es tener el deseo y la voluntad de orar cada día. Así no nos alejaremos de nuestro deber. Si esto lo integramos en nuestra disposición y en nuestros deberes diarios, esto es algo que tenemos que hacer cada día. Cada día dormimos, cada día comemos, cada día... Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Cada día es ella mi meditación. Cada día. Lo necesitamos para crecer espiritualmente. Estos jóvenes dijeron, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Necesitamos crecer. Cada día lo tenemos que hacer. Estos jóvenes necesitaban esto. Y esta es la enseñanza que también nos dejan. Tenemos que ser conscientes de nuestra situación y tenemos que evaluarnos continuamente para saber cómo estamos delante de Dios. ¿Y cuál es nuestro nivel de cercanía? ¿Cuál es el termómetro? Pues si usas los medios de gracia cada día, ese es el termómetro. Si solamente usas los medios de gracia cuando vienes el domingo a la casa del Señor y el resto de la semana, pues tus ocupaciones y tus cosas te llevan a otros derroteros,
pues ya sabes que tu situación con el Señor no es buena. Y no es buena por todo lo que estábamos diciendo antes, porque Satanás no para en sus ataques personales, no para en querer derribarnos, en querer frustrarnos, en querer amargarnos, en querer desconsolarnos. Este es su trabajo. El asunto es si nosotros le prestamos oído. El asunto es cómo tenemos que dominar nuestros pensamientos. Y es lo que nos estaba diciendo el apóstol Pablo en Efesios 4, en Filipenses 4, que hemos leído antes. Estos hombres tuvieron la iniciativa de mejorar el lugar donde estaban, de tener un espacio más amplio para sus actividades educativas y formativas. Tenían una necesidad y no se quedaron inmóviles. Detectaron una necesidad y no se quedaron inmóviles. No fueron apocados, no dejaron que la pereza les dominase. Acometieron este proyecto con esfuerzo y sacrificio. Y entonces esto dio unos resultados positivos para todos. Y esto es también lo que nos enseña la Escritura. ¿Estamos más o menos bien? Tenemos que reforzar nuestras defensas, porque Satanás, cuando nos descuidemos, por el lugar o por el flanco más débil, ahí entra con todo su ejército y nos ataca. En tercer lugar, busca los medios de gracia que Dios ha puesto en medio de su pueblo, al cual perteneces. Busca los medios de gracia. Por lo tanto, asegúrate de estar en buena relación con tus hermanos, como estos jóvenes estaban todos unidos para cumplir un propósito, y asegúrate también de tener una buena supervisión de tu pastor y tener una buena cercanía con tu pastor. Ellos dijeron a Eliseo, te rogamos que vengas con nosotros. Explícitamente dijeron, te rogamos que vengas con tus siervos. Así que ya están valorando quién es quién y dónde estamos cada uno. Y esto, una muestra de respeto. Si te alejas de tu pastor, si enfrías tu relación, si no buscas su cercanía, tarde o temprano vas a tener problemas. Porque entonces es, pastoréate a ti mismo. Yo quiero ser mi propio pastor. Bueno, pues a ver cuánto duras. Vas a durar un mes, un año, pero al final vas a tener un problema grave. Y un problema que nos puede afectar a todos. Busca la supervisión pastoral, acércate a tu pastor, busca el contacto directo y expon las cosas que te preocupan. Pero fijaos que ellos están exponiendo las cosas que le preocupan en el contexto del trabajo. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Es decir, si alguien llega, se sienta, no hace nada y critica, pues hombre, todo lo que puedes decir puede ser usado en tu contra. Ahora, si alguien está trabajando duro, esforzándose, haciendo 1000 cosas aquí y allá, y aquí en la iglesia, aunque somos pequeños, hay muchas cosas que hacer. Y entonces hace una observación sobre algo que es mejorable por aquí o por allá, o cosas que podemos hacer para hacer más cosas, o cosas que hay que quitar porque no están muy bien, pues al que está trabajando evidentemente tenemos que prestar atención, porque su opinión es sumamente válida como la de estos jóvenes. Querían hacer cosas, hombre, pues si estaban trabajando, hay que darles espacio y que puedan moverse dentro del ámbito donde están. Por lo tanto, Eliseo fue correspondiente con toda esta argumentación. En quinto lugar, cuando le estés pidiendo al Señor madurez espiritual, y esto es algo que casi todos pedimos, ¿no? Que el Señor me haga madurar. Pues entonces espera una batalla extraordinaria, porque vas a la guerra. Señor, yo quiero ser soldado. Y ves allí la artillería, la infantería, el enemigo monstruoso con millones de soldados, y tú vas con un tirachinas. Entonces, quizá te desanimes. Por lo tanto, antes de ir a la batalla, el Señor te va a formar. ¿Y cómo te forma? Señor, yo quiero madurez. Pero nosotros pensamos, como dije al principio, que el Señor viene unas veces para sus juicios con el rayo en la mano y lo hace descargar sobre las naciones y les atormenta. Y cuando nosotros pedimos, Señor, quiero madurez, el Señor viene con su varita mágica, que es muy delicada, y nos da así en la cabeza, y ya tenemos madurez. Pero esto no funciona así. En la Escritura no funciona así. El carácter de los hombres que aparecen en las Escrituras fue formado con muchos años y mucho sufrimiento. Si no, acordaos de Moisés, sus primeros 40 años de vida en el palacio real del imperio más prominente de la época, y para que el Señor tratase su corazón, lo llevó 40 años al desierto a cuidar cabras. No sé si nos podemos hacer una idea de la diferencia entre estar en el palacio más majestuoso del mundo, con todos los sirvientes y todos los privilegios a tu alcance,
y irte a cuidar cabras a un desierto? Pues para formar su carácter, y que luego lo que le esperaba dirigiendo al pueblo de Israel, para formar su carácter y que luego pudiera dirigirlo, el Señor le llevó 40 años al desierto a cuidar cabras. Pero es así como Dios forma el carácter. Señor, dame madurez. Pues no te preocupes que te la va a dar. Pero luego cuando empieces a ejercitarte en la batalla, no digas, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero si acabas de pedir que quieres madurez, ¿y eso qué significa? Pues que te vas a someter a pruebas para que madures. Para que madures. La gente que sale de las universidades o de los centros profesionales piensan que ya lo saben todo. No, lo van a saber todo trabajando, porque las cosas que te enseñan son todas teóricas. Y el problema es que luego la teoría con la práctica pues no se parecen nada. Todo lo que te han enseñado es útil, claro que sí. Pero luego las circunstancias y la casuística en la que te ves envuelto, madre mía, ¿y esto cómo voy a salir de esta situación? Pasa en todas las profesiones. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pues esto es lo que estaba comentando también Sorín al inicio del culto. Esta es la escuela de la vida. El Señor nos forma en esta escuela de la vida. Esto nos lleva, por tanto, a afirmar que cuando estamos ocupados en servir a Dios, donde Él nos ha puesto, pues es cuando van a venir los problemas. Muchos problemas, porque queremos madurar, queremos ser útiles, pues los problemas vamos a tenerlos por todos sitios. En sexto lugar, usa los medios establecidos por Dios para tu propio bien. El varón de Dios le preguntó, ¿dónde cayó el hacha? Usa los medios. Asegúrate de que no pones excusas para cumplir con tu responsabilidad delante de Dios. Y asegúrate de usar los medios que Dios pone a tu disposición para cumplir con tu deber. Tienes recursos, tienes medios, tienes inteligencia, tienes las Escrituras, tienes muchas cosas que Dios te da para cumplir con tu deber. Las tienes que usar. Y en séptimo lugar y último, estira la mano de la fe. Estira la mano de la fe. Él extendió la mano y lo tomó. Aprópiate de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Piensa en todos los beneficios que en Cristo tenemos. Toma lo que en las Escrituras se nos muestra para edificarnos en la fe, para alimentar nuestro espíritu, para someter nuestra conciencia a la verdad, para andar bajo el temor de Dios, para tener un espíritu enseñable y para poner toda nuestra ansiedad en el Señor. Toda nuestra ansiedad. Porque si no, la ansiedad nos va a gobernar. Por eso leíamos en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fijaos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Pues aquí tenemos dónde hemos de estar ocupados. Satanás intenta quitarnos nuestros pensamientos y nuestros corazones, que deben descansar en Cristo para que descansen en otras cosas. Pues continuamente tenemos que redirigir esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto tu palabra y por darnos con este ejemplo de un asunto accidental, también todo lo que de forma aparentemente accidental a nosotros nos llevó a la salvación. Como por medios secundarios el Evangelio de una u otra manera llegó hasta nosotros, como igual que ese hacha que estaba hundida en el fondo del río, así estábamos también nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de la caída que se produjo en Edén, y porque nuestra naturaleza es corrupta y pecaminosa. Y como tú hiciste una obra de gracia soberana al sacarnos de esa situación, llevarnos a flote y hacernos herederos del reino de los cielos. Gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia y por darnos estos ejemplos que ilustran la gran salvación que tenemos en Cristo. Es en su nombre que te damos las gracias por todo esto. Amén.